Buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar ¿Cómo se encuentra claridad en medio de una crisis? Estaremos atendiendo sus preguntas al finalizar la sesión, por lo que le pedimos nos las haga llegar a través de la herramienta. Debido a que la situación actual nos obliga a estar a cada persona de su hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Sin más, los dejo con Mario Morales, Associate Partner de EY. Muchas gracias, Mariana. Bienvenidos todos allá en República Dominicana. Les habla Mario Morales desde Costa Rica, deseando que todos se encuentren con sus familias con muy buena salud física y también salud mental. Estamos muy optimistas que el mundo va a ser un lugar mejor luego de esta crisis y es por eso que hemos desarrollado esta presentación. Hoy nos acompañan nuestro socio principal, Luis Artavia, del área de servicios de transacciones y estrategia, Eduardo Videche, socio de la parte de Investment Banking Advisory, Pablo Bonsanger, que es socio de la parte de servicios de reestructuración, y un servidor, Mario Morales, que dirijo el área de estrategia e innovación de la firma. Ustedes probablemente conocen a Ernst & Young, EY, como una firma líder en auditoría de impuestos. Son menos las personas que conocen que también ofrecemos servicios de clase mundial en consultoría de negocios, desde transformación digital, estrategia, innovación y asesoría en transacciones, compra y venta de empresas, entre otros. Nuestra área se llama estrategia y transacciones. Ayudamos a las empresas a definir estrategias de crecimiento para el futuro, para defender sus mercados o crecer en nuevos mercados, así como toda su estrategia de crecimiento inorgánico a través de compra de empresas o inclusive desinversiones y reestructuración de su deuda. Hoy hemos preparado para ustedes un webinar que nos han solicitado muchos clientes para responder a la pregunta, ¿cómo hago para sobrevivir y salir fortalecido a esta crisis? Entonces, hoy vamos a comentarles brevemente sobre el impacto que el COVID-19 está teniendo en la economía. Vamos a hablar de los 3 horizontes que esta crisis, que es un proceso, tenemos que superar para salir exitosos. El now, el ahora, que es cómo administramos en modo crisis. El next, que es lo que sigue, cómo nos preparamos para la recuperación y el rebote de la demanda. Y el beyond, que tiene que ver cómo transformamos y reimaginamos nuestra estrategia y nuestros modelos de negocios. Entonces, sin más preámbulos, los voy a dejar con Eduardo Videche para que nos comente sobre el impacto del COVID en la economía. Eduardo, bienvenido. Gracias, Mario. Un saludo a todos los que se nos han podido incorporar a este webinar y también envío mis mejores deseos de que todos ustedes y sus familias se encuentren con salud. Y como bien decía Mario, tanto física como emocional. Estos temas del lockdown no es tan sencillo. Bueno, para entrar en materia, creo que ya todos estamos claros de que el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos ya casi 4 meses. Tenemos cientos de millones de personas en aislamiento social. Tenemos fronteras cerradas, aviones en tierra y aeropuertos que están vacíos. El impacto del COVID-19 globalmente no tiene precedentes. El costo humano es, por supuesto, el aspecto más terrible. Ahí ven la cifra que tomamos hoy en la mañana de más de 207,000 muertes directamente impactados por el COVID. Pero va más allá. No solo en términos de vida se puede medir este impacto, sino que también hay familias, hay personas que están perdiendo los medios de vida. Los medios de vida están en riesgo. Solo en Estados Unidos, en las últimas 5 o 6 semanas, más de 26 millones de personas han reclamado el subsidio por desempleo. Eso es aproximadamente 15-16% de la población económicamente activa en una de las economías mundiales más fuertes. Entonces, el impacto es muy grande. Solo
tan reciente como el 14 de abril, el Fondo Monetario Internacional publicó este World Economic Forum, dando revisiones en las cifras de lo que se esperaba en el crecimiento global. Al 14 de abril nos han dicho que se espera un decrecimiento del 3% globalmente, cuando las cifras de pronóstico que se habían publicado en diciembre decía se esperaba un crecimiento de 3.3%. En Estados Unidos el impacto todavía más grande, se ha trasladado el epicentro hacia allá, un decrecimiento de 5.9%. La zona del euro altamente impactada con un decrecimiento esperado de 7.5%, cuando antes se esperaba un crecimiento de un 2%, o sea, un delta de 9.5%. El crecimiento en China, que antes esperaba un 6%, y gracias a que de alguna manera logró contener relativamente rápido el virus, se espera un crecimiento de un 1.2%, y en algo más cercano a estas latitudes, el fondo espera un decrecimiento en América Latina y el Caribe de 5.2%, cuando antes teníamos una perspectiva modesta de crecimiento de 1.6%. Ahora, sin embargo, no todos son malas noticias. El mismo fondo espera que el año entrante se recupere la economía global. Y cuando en este año se puede esperar un decrecimiento del 3%, para el próximo año un crecimiento del 5.8%. Y así como pueden ver las cifras, inclusive en Latinoamérica se espera un rebote. No tan impactante, un rebote interesante, pero que aún así no nos va a dejar en una situación mejor que la que teníamos ya hace un año. Pero bueno, las noticias son Estados Unidos, o la esperanza es que hay una recuperación del 4.7, igual que en la zona del euro. China, un crecimiento verdaderamente atractivo de 9.2, y América Latina 3.4. Ahora, la crisis del COVID es única por su combinación de desafíos, y por eso es que el proceso de mitigación es altamente complejo. Primero, por la naturaleza de la crisis, porque la crisis impacta tanto la oferta como la demanda en paralelo, al mismo tiempo. Segundo, por la incertidumbre, por la velocidad de la crisis, pero además o principalmente porque la profundidad y la duración del impacto todavía son inciertas. Tercero, por el nivel de contagio. El problema del COVID-19 es un problema sistémico con un impacto generalizado para empresas, comunidades, personas, mercados, etcétera. Y finalmente, porque todo esto se ha desarrollado en medio de una era de complejidad global. Queremos destacar las elecciones en Estados Unidos, que posiblemente ha tenido un impacto en la forma en cómo el gobierno dio sus primeras respuestas al COVID, y la forma en cómo el gobierno de Estados Unidos está dando sus últimas respuestas al COVID, ¿verdad? Y además contextualizado por la guerra del petróleo, ¿verdad? Los países productores de petróleo no se pudieron poner de acuerdo en cómo atender el impacto del COVID en una primera instancia, y se vino una guerra que bajó los precios significativamente, y luego parecía que habían llegado a un acuerdo de cómo manejarlo, impulsado por el presidente Trump, pero los mercados se dieron cuenta de que esas medidas paliativas no eran suficientemente buenas, y bueno, hemos visto lo que todos hemos visto con precios del futuro de petróleo, inclusive en territorios negativos. Algo impensable, y que sucedió hace un mes, este mes, por primera vez en toda la historia. No va a haber ganadores en esta crisis. Esta es una encuesta que hace la firma EY a 2.900 ejecutivos y miembros de lo que nosotros llamamos el C-Suite, a lo largo de una gran cantidad de países. Y que se realizó en el mes de febrero, entre enero y febrero de este año, cuando ya se podían ver los primeros estragos de la crisis del COVID,
y estas fueron las respuestas de qué sectores veían que eran los más impactados y algunos sectores que podían estar viendo menos impactados. Pero esta bolita de cristal de estos 2.900 ejecutivos realmente todavía estaba muy nublada y si pueden ver ahí a la izquierda decían, bueno, el sector más afectado, que en efecto ha sido un sector altamente afectado, es automóviles y transporte, pero en ningún lado ahí a la izquierda aparece turismo. Y destaco turismo porque es un sector con un inmenso impacto y claramente porque es un sector muy importante para República Dominicana. Ahora, ¿qué teníamos entre manos? Teníamos una tormenta perfecta y con esta pequeña filmina estamos tratando de decir qué es lo que está sucediendo y por qué muchas empresas todavía se encuentran administrando en modo crisis, administrando lo inmediato. Entonces, si vemos el corto plazo, hay primero una contracción de los ingresos y de los cobros. Esto posiblemente ha llevado a las compañías a adoptar prácticas de conservación del efectivo, aquel viejo adagio de cash is king. Pero no es tan sencillo, porque la crisis, como decíamos hace un momento, es sistémica. Y tanto mis clientes como mis proveedores están pensando igual que yo. Para ellos también cash is king. Y están tratando de tomar medidas que van en contraposición a las medidas que yo estoy tratando de tomar. Ahora bien, con la cuarentena, con las restricciones en viajes, con el hecho de no tener reuniones cara a cara, de que todos nos estamos reinventando a tener estos medios de comunicación más virtuales, mis fuerzas de venta posiblemente se están viendo en alguna medida disminuidas. Y esto tiene un impacto circular en los ingresos, que es a donde habíamos empezado. Ahora veamos otra perspectiva. Hay disrupciones logísticas con impactos en volúmenes, en precios, con amenazas de penalidades contractuales, etc. Entonces, o no puedo producir porque no tengo materiales, o mi producción está muy limitada, con márgenes más bajos porque tuve que pagar costos más altos. Entonces, si hay disrupciones de esta naturaleza, es posible que me vea obligado a adoptar tácticas de acumulación de inventarios para no tener estos problemas. Pero esta táctica de acumulación de inventarios se contrapone con mis tácticas de liquidez, de cash is king. Y si todo esto lo condimentamos en un contexto en donde los bancos son más precavidos y si no lo están haciendo ahora, lo van a hacer muy pronto, es lo que yo les decía hace un segundo, tenemos una tormenta perfecta en nuestras manos. Ahora, si vamos a largo plazo, lo primero es que posiblemente dejamos de pagar dividendos para conservar efectivo y que paralizamos las inversiones de CAPEX. Ahora, si se dan todos esos elementos que comentábamos en el corto plazo, entonces, de vuelta, tendremos impactos en ventas, en liquidez y en rentabilidad. Y esto nos puede empujar a incumplir covenants bancarios. Aquí es a donde quería llegar. Porque estos incumplimientos de covenants bancarios ponen en riesgo los activos productivos del negocio. En fin, con impactos en venta y en rentabilidad es posible un deterioro patrimonial. Y esto es por la razón por la cual ponemos estos tres principales retos que enumeramos en tres. Contracción de liquidez, impactos en rentabilidad y crecimiento y un posible sobreendeudamiento derivado de las pérdidas. Tres horizontes, el now, el next and beyond, y una pequeña introducción para este tema. Y así es como en EY vemos cómo se deben enfrentar, digamos, las decisiones estratégicas de las compañías. En tiempos de disrupción y transformación normales, las disrupciones normales de cualquier industria, el now es un momento, el ahora, nos enfocamos en resolver y los enfoques realmente están en cómo crecer y en cómo obtener rentabilidad. ¿Okay? El next
un poquito más allá, que sigue después del now, normalmente estamos enfocados en responder a los desafíos y oportunidades de mediano plazo, que provienen de las disrupciones del sector en el que está inmersa mi compañía. Y el beyond, el más allá del next, hay que imaginarlo. Siempre decimos nosotros en Iguay, hay que responder a esos desafíos transformadores, ¿okay?, que vienen impulsados por megatendencias intersectoriales. ¿Cómo cambia esto bajo la circunstancia actual del COVID? Entonces, en el COVID los conceptos persisten, pero los enfoques cambian. En medio de una crisis, el instinto natural es redoblar esfuerzos en el ahora, en el now. Cuando la sobrevivencia de la empresa está en juego, responder a las amenazas inmediatas claramente toma mayor importancia. Y a pesar de que esto es totalmente entendible, los ejecutivos no pueden darse el lujo de ser totalmente reactivos. También deben planificar y anticipar lo que sigue, el next. ¿Okay? Ese proceso que aquí llamamos construir resiliencia. Y es para que las empresas se encuentren preparadas, ya sea para el rebote o se encuentran preparadas si la crisis continúa más allá de lo que inicialmente están pensando que va a durar. Y finalmente es crítico, aún así, mantener al menos un ojo en lo que sucederá más allá de la crisis. Es lo que nosotros llamamos el beyond. Por la sencilla razón de que una crisis como esta que estamos viviendo, el COVID-19, modifica el paisaje competitivo en el largo plazo. El mundo en el otro lado de la crisis puede verse y muy probablemente se va a ver muy diferente a lo que entendemos hoy. Los dejo ahora con Pablo, mi socio Pablo Gonzangue, que va a hablar un poquito de cómo administrar en modo crisis. Adelante, Pablo. Gracias, Eduardo. Bueno, primero que nada, un saludo a todos, esperando que se encuentren junto con sus familias en perfecto estado de salud. Bueno, lo primero que queremos poner sobre la mesa es que en una situación como esta, pues el equipo directivo, que le denominamos el equipo de crisis, se tiene que poner, le vienen, digamos, un montón de asuntos al mismo tiempo que tiene que afrontar, priorizar e intentar solucionar pensando en ese now, next and beyond, ¿no? Lo primero es poner su fuerza laboral a recaudo y proteger a sus trabajadores. Lo segundo, tiene que estabilizar esa situación de liquidez, que es lo que vamos a hablar ahora en el now. Y ahí eso implica, digamos, cómo capturar el efectivo y administrar el capital de trabajo. Y también hablamos que es muy importante, cuando hablemos de la liquidez, los temas de negociación con los bancos, estar muy al tanto de todas las ayudas gubernamentales que nos pueda, digamos, poner sobre la mesa cada estado, y por supuesto comunicar oportunamente las cosas y las decisiones a nuestros empleados. Como mencionábamos, esta es una crisis de salud, pero también esta es una crisis donde es imprescindible mantener la salud física y mental de nuestros trabajadores, y las comunicaciones son muy relevantes. Mario, si pasamos a la siguiente. Aquí en esta slide lo que mostramos es un estudio realizado por JP Morgan sobre la media de días de efectivo. Según dicho estudio, la mediana de reserva de días de efectivo está en 27 días. Sin embargo, si vemos la curva, está inclinada hacia la izquierda, en el cual 8 de los 12 sectores analizados tienen 30 días o menos de efectivo. ¿Esto qué nos pone de manifiesto?
pues estamos en una situación contrarreloj, donde, como ya hemos dicho anteriormente, la caja es clave y nos tenemos que priorizar en ello. Y en ese aspecto, para todos aquellos que hemos estudiado finanzas y que hemos estudiado valores razonables de los activos, imagen fiel del patrimonio, pues en una situación como la actual, lo que se nos han enseñado otras crisis, es que en este momento, pues todo nuestro esfuerzo está en garantizar y poder obtener esa liquidez que nos permita seguir respirando y manteniendo el funcionamiento del negocio. Pasamos a la siguiente, Mario. En ese contexto, nosotros lo que remarcamos y hacemos como un símil es que en este momento nuestro sanitario, nuestro médico o el enfermero que nos va a atender es el CFO, que está realmente en el centro de un huracán, donde se le vienen limitaciones de financiamiento, menores ingresos, como hemos comentado, un equipo con sobrecarga de trabajo y esperando que no haya ningún contagio dentro del mismo, donde las exigencias de accionistas, acreedores y empleados van a continuar en un entorno totalmente incierto y con información incompleta, ¿no? Entonces, el CFO necesita que le apoyemos, que le demos ancho de banda y que le demos herramientas para poder solucionar un contexto como el actual. Y en esa línea, nosotros lo que hablamos es, si pasamos a la siguiente slide, por favor, es de cómo es este proceso de administración del efectivo a corto e inmediato plazo, donde lo que necesitamos es poder garantizarle la liquidez a la empresa para que pueda seguir funcionando, ¿no? En ese corto o inmediato plazo, pues necesitamos tomar control de la caja, consolidarla, si tenemos negocios separados o alianzas estratégicas con alguien, pues necesitamos entender perfectamente todos esos impactos, necesitamos establecer un calendario muy detallado de todos los desembolsos, con fechas y montos específicos, y estos reportes pues se tienen que hacer mínimamente semanal, y en algunos casos será necesario que sea diario. En esa línea del corto plazo, del now, hay que optimizar los pagos, y sobre ese de calendario detallado, pues tendremos que priorizarlo, y es algo que, aunque un CFO lo haga habitualmente, pues hoy tendrá que hacerlo con mucho más estricto y analítico, para poder entender dónde puede realmente ganar días que le permitan obtener efectivo, ¿no? Y empezar a tomar aquellas medidas de corto plazo que puedan significar quick wins de ganar efectivo, como pueden ser recortes parciales o reducciones de jornada laboral, o un adelgazamiento del back office que no perjudique la operatividad del negocio, o pedirle al top management que haga un esfuerzo, digamos, reduciendo su compensación. Y por supuesto, posponiendo cualquier inversión que no sea necesaria o imprescindible en este corto plazo. En estos pilares hablamos también de maximizar la liquidez, donde decimos tenemos que acelerar todos nuestros procesos de cobro, tendremos que en el corto plazo priorizar el cobro por sobre la rentabilidad, con un enfoque de si necesitamos ganar liquidez, ya sea haciendo una limpieza de inventarios o vendiendo activos que no sean esenciales. Y el cuarto pilar que llamamos es nos tenemos que asegurar con los bancos todas nuestras posiciones, porque nos podemos encontrar con una situación de recortes de posiciones que no hayamos hecho efectivas en el entorno donde estamos actualmente. ¿Y cómo hacemos este proceso? Y aquí volvemos un poco pasamos un poco a la siguiente slide, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que plantearnos con el CFO aquellas preguntas difíciles que nos ayuden en la búsqueda
de respuestas y que juntos podamos conseguir una solución a esas preguntas y esos caminos alternativos. Entonces aquí pues planteamos cuáles son las preguntas que debería hacerse un CFO ante una situación como la actual. Tiene que entender un CFO si tiene suficiente capacidad de maniobra para hacer frente a estos efectos que va a tener, o que está teniendo, perdón, la crisis en su negocio. Si está incumpliendo covenants financieros y poniéndose inmediatamente a renegociar con las entidades financieras, waivers, periodos de carencia. En un entorno como de presupuestación de la liquidez, es imprescindible considerar escenarios, porque como hemos, digamos, remarcado en la caja, no es como cuando presupuestamos ingresos y gastos en periodos de bonanza. Es necesario, digamos, ser muy estrictos, porque un error en un cobro nos puede afectar un pago de ese mismo día y poner en riesgo toda nuestra cadena. Entonces, nosotros recomendamos hacer esas proyecciones, hablamos siempre de 13 semanas, que son 3 meses, y tener en cuenta los diferentes escenarios. Por último, ponemos 2 aspectos, y aquí pensando también en la siguiente parte de introducir, que es el Next, que es el momento de analizar también fuentes alternativas de financiamiento, no solo las entidades financieras, sino fondos de inversión o alianzas estratégicas que nos puedan ayudar a reconducir esta situación. Y más adelante Eduardo va a profundizar en ello, cómo estamos hablando con fondos que en estas situaciones pueden ayudar a las empresas, y por supuesto prepararnos para ese billón que todos esperamos que sea mejor, y entender si nuestra estructura patrimonial es la correcta, o si necesitamos capitalizarla para poder absorber ese rebote y estar en una buena posición para cuando la situación mejore. Pues Eduardo, te dejo ya con el Next, y muchas gracias. Gracias, Pablo. Tal vez podemos pasar, Mario. Decíamos antes que el Next era ese proceso de construir resiliencia. Y entonces tenemos esta curva que hemos dividido en 3 partes, y decimos, en el Now, las acciones financieras son administrar el efectivo; en el Next, reestructuración y levantamiento de capital; y en el Beyond, reinventarme. Entonces, como decía Pablo, el Now es fundamentalmente un enfoque en la liquidez. Estoy seguro de que todos ustedes, en mayor o menor medida, lo están experimentando. El concepto que decía inicialmente de cash is king. Los ejecutivos están trabajando en modo crisis, y eso lo hemos visto con las conversaciones que hemos tenido con un montón de nuestros clientes. Y el objetivo en esta fase, en esta primera fase, en esta primera etapa, es lo que hemos llamado parar el sangrado. Y queremos parar el sangrado porque esto compra tiempo. ¿Para qué? Para preparar la empresa para el rebote, para posicionarla para el nuevo despegue, para crear ese punto de inflexión que se ve en esta curva. Esto posiblemente pasa por rediseñar la estructura de capital de la compañía, y por eso es que hemos dado énfasis a que en este proceso del Next, esto es uno de los temas que deberían estar en nuestras mesas de dibujo. Si no nos reestructuramos, es posible que sigamos el camino de esa línea punteada que ven ahí. La reestructuración, pensamos en EY, es lo que permite el rebote, lo que lo hace viable. Y luego podemos pensar con más detenimiento en la reinvención, en el Beyond. ¿Okay? Y el mensaje más importante es que, independientemente del momento en que creamos que va a iniciar ese proceso, esa posibilidad de que se dé ese punto de inflexión, ya deberíamos estar con estos temas en nuestra mesa de dibujo.
Estas son las respuestas que nos dieron esos 2.900 ejecutivos que le mencionaba antes en el EY Capital Conference Barometer, que se los podemos compartir porque muestra una serie de temas bien interesantes. Pero el 38% de los encuestados pensaban que la recuperación después del COVID se iba a empezar a dar a partir del tercer trimestre de este año 2020. Un 54% no eran tan optimistas, esperaban un periodo más largo de actividad económica baja y pensaban que la recuperación se iba a extender más hacia los primeros meses del 2021. Pero lo cierto es que hay diferentes escenarios, pero ambos escenarios nos llevan a un periodo de recuperación. Entonces, lo siguiente que va a estar en la agenda, que debe estar en la agenda de lo que llamamos el C-Suite, las juntas directivas, los principales ejecutivos de las compañías, es ese Next. Y debería estar en la agenda ya. Ahora, lo que era prioridad antes de la crisis, todos esos proyectos que se pusieron en pausa por las circunstancias y posiblemente ya todos los tenemos en pausa, pensamos que va a retomar impulso con energía renovada una vez que la situación se estabilice. Como decimos ahí en el cuadrante izquierdo superior, el caso para el cambio nunca es más fuerte que cuando nos adaptamos a una crisis. Entonces, el planeamiento para la recuperación va a tener un mayor enfoque en rentabilidad, en cómo aumentar la rentabilidad y en atraer nuevos clientes. La receta que yo puedo, a veces bromeo con mis clientes y les digo, bueno, yo puedo tratar de resumir todo mi MBA en dos elementos, y es cómo una compañía debe crecer y cómo una compañía debe crecer de manera rentable. Y en el Next, las compañías van a regresar a eso, a los basics, a los elementos fundamentales de la generación de valor. La transformación, eso sí, requiere o va a requerir un cambio en la estrategia, pero la estrategia en sí misma debe incorporar habilidad para transformar. En los retos más convencionales. Ahora, ¿qué significa la revisión de portafolios? Realmente es preguntarse si estoy en los negocios en los que debo estar y en los que quiero estar en el largo plazo. Estas revisiones de portafolio ayudan a identificar activos que están siendo sujetos a alguna disrupción o que podemos estimar que van a estar enfrentándose a retos para crecer en el futuro. Y entonces, si nos planteamos esas preguntas, estas preguntas nos permiten identificar áreas de bajo rendimiento de manera anticipada. Y esta es toda la idea. Esto permitiría prepararse para desinvertir o para reinvertir si se presenta la necesidad. La desinversión de activos es una tendencia típica durante una crisis y en su proceso, en su curva de recuperación. De igual forma, la revisión de la estrategia y del portafolio es una herramienta para identificar tempranamente ya no solo qué debo desinvertir, sino oportunidades de crecimiento. Como la identificación de competidores no tradicionales que pueden estar representando o que producto de esta crisis vayan a representar una amenaza futura. Determinar estas áreas críticas de interés permite o puede permitir identificar empresas disruptivas, exitosas, que pueden convertirse en targets de adquisición. Y por eso es que destacamos ahí la palabra inorgánica,
porque puede estar en las mesas de dibujo de muchas compañías esta estrategia de crecimiento, como estrategia de crecimiento o inclusive como una estrategia de protección a lo que ya tenemos. Un poquito algo más específico acerca de la reposición y el levantamiento de capital. Decíamos que los objetivos que debemos plantearnos en ese Next son balancear la estructura de capital de la compañía, especialmente aquellas que estén o que resulten altamente endeudadas por el impacto de la crisis. Y hay algunas empresas latinoamericanas que tenemos la mala práctica de financiar inversiones de largo plazo con financiamientos de corto plazo. Y digo yo mala práctica porque también nuestros mercados de capitales no son muy profundos y porque la forma en como ciertos bancos enfrentan esos requerimientos nos empujan a hacer eso. Pero va a ser muy importante que las compañías repiensen la estructura de capital. Segundo, obtener capital fresco. Y algunos me podrán decir, bueno, ¿a dónde vamos a obtener capital fresco? Que tiene el doble objetivo de fortalecer a la compañía para enfrentar la época de rebote, pero también a veces puede ser necesario algo de capital fresco para poder tener la capacidad de rebalancear la estructura capital, para poder negociar con los bancos. Y hay que demostrarles que los empresarios estamos detrás de nuestras compañías para que animarlos a ellos a reformar en el largo plazo la estructura capital. Y aquí estoy hablando de algo de más largo plazo. Estoy seguro que muchos ya han tenido conversaciones con sus bancos más cercanos y han logrado obtener algunas extensiones pequeñas en sus líneas de crédito o han logrado obtener algunos meses de gracia o algunos beneficios en el pago de amortizaciones, en fin, etcétera. Pero aquí estamos hablando de una reestructuración global y compleja. Pero para obtener, a donde quería llegar es que para obtener capital fresco podríamos ver a fuentes no tradicionales de financiamiento. Y puedo decirles que hemos tenido conversaciones significativas con private equities basados en México, en Colombia, en Brasil, que tienen interés en invertir en Latinoamérica y en el Caribe, en Centroamérica y en el Caribe, perdón. Y en industrias que normalmente uno podría pensar, tal vez no me van a apoyar. Pues la idea es que sí, hay apoyo de los private equities y también podríamos volver la vista hacia los bancos, hacia las multilaterales. Finalmente, esto es necesario para poder fondear esas estrategias de crecimiento que hablábamos antes y la ejecución del CAPEX que muy posiblemente esté siendo diferido durante esta época inmediata de crisis. Y también termino yo esta sección planteando algunas preguntas que consideramos críticas para fijar la mirada en el next, en el mediano plazo. Número uno, es fundamental que los ejecutivos asuman siempre que es posible un evento inesperado y que planifiquen en consecuencia. Aquellos a los que nos tocó enfrentar esta crisis con las líneas de crédito cortas o con las líneas de crédito topadas, estamos en una posición relativamente en desventaja con respecto a los que se prepararon mejor, a los que habían de alguna manera pensado en que eventos inesperados se podrían dar en cualquier momento. Segundo, muchas compañías habían visto ya sus márgenes y sus capacidades de generación de efectivo en estrés, inclusive antes del COVID-19. Para resistir los choques y para crear opciones, ya lo decía en las filminas anteriores, los ejecutivos deben examinar sus portafolios, porque en esos portafolios se pueden identificar fuentes de liquidez. Lo había planteado como un tema de que no necesariamente estoy en los negocios que quiero estar en un futuro, pero también podría plantearlo como una fuente no tradicional
de liquidez. Tercero, revisiones más frecuentes de la estrategia y de los portafolios deben ser un set of mind, como dicen los americanos, una mentalidad. Los ejecutivos necesitan desarrollar sistemas que puedan pivotear de manera rápida a medida que las circunstancias cambien. Cuarto, viene un nuevo entorno. Ahora Mario les va a hablar un poquito de esto, pero aquí la pregunta es, o el mensaje es que el entorno posterior a la crisis va a ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados en el pasado. Y los ejecutivos entonces deben tener un nivel de audacia en sus revisiones estratégicas para que se aseguren de aprovechar las nuevas dinámicas que puedan haber en el mercado. Quinto, las empresas que realizaron adquisiciones audaces en el periodo inmediatamente posterior a la anterior crisis obtuvieron un rendimiento superior a sus pares en la siguiente década. Estos son datos empíricos de compañías públicas, claro está. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo aprender del pasado para ser más audaz en el futuro? Y finalmente, sexto, la tecnología seguirá siendo un factor vital en los procesos de transformación y cómo impulsarla. Y dejo aquí planteada la pregunta de si la deberíamos desarrollar in-house, adentro de nuestras organizaciones, o si debería también volver a ver adquisiciones en estos sectores que puedan impulsar el desarrollo, la transformación tecnológica de mi compañía. Con eso termino las preguntas que quería dejar planteadas y le cedo la palabra a Mario para que continúe con el tema del billón. Muchas gracias, Eduardo. Les quiero recordar que esta presentación está siendo grabada porque muchos nos han pedido que quieren repasarla después y de pronto hay conceptos que ustedes quieren ir asimilando poco a poco o si quieren compartirlo con sus colegas en la organización. También les vamos a circular los slides de la presentación para que los tengan después de esto. Bueno, hablemos de el billón. Tal vez lo primero que tenemos que entender es que esta crisis va a pasar por diferentes etapas. Por eso hablamos del now, el next y el beyond. Y hoy hablando con un empresario de la industria de consumo masivo en República Dominicana, justo hoy en la mañana me decía, mira Mario, es que uno lo que tiene que tener es hoy en la crisis es una mirada telescópica. Por eso ustedes van a ver que aquí cuando hablamos del billón, de transformarse para el futuro, de atender al nuevo cliente, precisamente lo que ponemos es un telescopio, ¿verdad? Porque las crisis siempre presentan oportunidades. Y una razón por la cual les estamos sugiriendo que levanten la mirada de la arena y que miren hacia adelante es que los estudios demuestran que en las crisis, y así ha sido en la crisis financiera del 2008, en la Gran Depresión, etcétera, las crisis traen grandes, o sea, las crisis, 15% de las empresas durante las últimas crisis han tenido la oportunidad de crecer sus ventas y sus utilidades independientemente del sector en el que se encuentran. Entonces, independientemente del sector donde usted está, la gran pregunta es cuáles son las oportunidades que esta crisis le está presentando a usted. Acuérdense que Airbnb nació en una crisis porque cambió la mentalidad de la gente para que estuviera más abierta a algo que antes parecía imposible, que era tener a un extraño en su casa, ¿verdad? Los pañales desechables fueron lanzados durante una crisis. Fanta, el producto de Coca-Cola, fue creado durante la Segunda Guerra Mundial cuando no se tenían los insumos en Alemania para producir la Coca-Cola y tuvieron que inventar una bebida que uno de sus empleados dijo, ¿por qué no le ponemos nombre Fantasía? Y ahí nace Fanta, ¿verdad? Entonces, veamos cuáles son las oportunidades que tiene esta crisis, ¿verdad? La analogía que yo les quiero hacer es que esta crisis económica y de salud del COVID es como entrar a un túnel negro bien largo que no sabemos cuánto va a durar, no sabemos qué tan profunda es el agua,
pero todos sabemos que esto nos va a llevar a un nuevo lugar, a un nuevo normal. El mundo en que vamos a, digamos, aparecer luego esta crisis va a ser muy diferente a lo que teníamos antes en el 2019. ¿Y cómo podría ser ese que llamamos nuevo normal, verdad? Me gustaría llevarlos por lo que hemos hablado con varios expertos, ¿verdad? De que son estas olas de transformación que estamos viendo. Hay tres fuerzas primarias que están cambiando, cambios, llamémosle, tectónicos en las industrias. Y es por eso que usted tiene que tener una mirada hacia adelante, porque se van a repartir las participaciones de mercado, van a cambiar los hábitos del consumidor, van a cambiar las mismas estructuras de las industrias. Entonces, por un lado tenemos una crisis de salud, ¿verdad? Que a su mismo tiempo, paradójicamente, produce una crisis económica y que eventualmente tiene el potencial de producir una crisis social. Esas olas, paradójicamente, a pesar de que hoy tenemos mucha incertidumbre de los próximos 60 días, yo les puedo decir que a partir de los 3 a los 6 meses, hay algunas cosas que sí vamos a tener bastante certidumbre y para las cuales usted hoy se puede empezar a preparar proactivamente. Estamos viendo un sentimiento generalizado de las empresas, de las sociedades, hacia estar en contra de la globalización. La globalización de una u otra forma es lo que hizo que esta enfermedad se transmitiera cuando tenemos la capacidad de estar al otro lado del mundo en un avión, en un vuelo de unas pocas horas. Entonces vamos a pasar, va a haber una transición social de un gran énfasis hacia la globalización, hacia mercados más locales, hacia apoyar lo local, hacia, por ejemplo, tener más seguridad alimentaria, de pronto menos beneficios para algunos cultivos, porque ya no es tan importante, digamos, traerlos de afuera a un menor costo, sino vamos a tener lo importante va a ser poder tener el suministro. Entonces vamos a ver un cambio interesantísimo en la economía, que una economía que ha sido basada en eficiencia, donde consigo el costo más barato, a una economía más basada en resiliencia. Entonces, por ejemplo, antes yo podía poner todos los huevos en una canasta, que era la fábrica del mundo en China, y probablemente ahora ya no lo quiero hacer y voy a tener duplicación en mis cadenas de suministro con tal de, porque es más importante poder abastecer que obtener el costo más bajo. En la sociedad vamos a ver un cambio también del consumismo galopante que llevábamos, donde la gente, digamos, más del 40% de sus ingresos ya estaba comprometido con deuda, probablemente a un humanismo, donde vamos a darle más valor a las experiencias que a comprar cosas materiales. Y no hay duda que vamos a pasar de un mundo que era más físico a un mundo digital. El COVID no ha hecho nada más que acelerar la transformación digital de las empresas y vamos a ver que las empresas van a entender que cada vez es más importante el teletrabajo, que es más importante la venta a través de canales digitales como el e-commerce, entre otros, la seguridad informática, etcétera. Entonces, el trabajo tal como lo conocemos se va a transformar. Hay empresas diciendo después de las crisis, pero estoy hablando, estos son dentro de 60 días, voy a evaluar reducir mis contratos de alquiler de edificios porque ya 40 o 50% de mi fuerza laboral está cambiando. Estamos viendo cómo se están rediseñando las nuevas oficinas del futuro. Claro, el futuro le estoy hablando 6 a 12 meses. Otra industria que se va a transformar definitivamente la educación del aprendizaje, donde vemos como instituciones como el INCAE acaba de lanzar, por ejemplo, que va a empezar a dar clases virtuales, algo que lleva 20 años pensándolo y la crisis simplemente lo catalizó, ¿verdad? Esperamos que haya un cambio de una sociedad muy individualista a una sociedad de más colaboración y luego de que se entienda que solo podemos salir de esta crisis logrando una mayor colaboración entre el sector público y el sector privado, vamos a ver que los mismos partidos políticos se están uniendo ahora con un enemigo en común. Y ya estamos viendo lo que yo llamo un renacimiento de la innovación. Es decir, ustedes saben que para generar ideas creativas, la escasez de recursos, es decir, la necesidad de la madre de la inventiva. Y ahora con el aislamiento social tenemos más tiempo para pensar, para probar y la tecnología nos permite literalmente generar muchas nuevas ideas. Entonces, hay que aprovechar este nuevo renacimiento para la reinvención de su empresa, ¿verdad? El rol de las mismas empresas se va a transformar. Los bancos van a tener que pensar en endeudar menos a su gente, ser más socialmente responsables. Inclusive vamos a ver un renacimiento de una mayor conciencia ambiental por lo que hemos visto que le hemos hecho al planeta ahora que detuvimos toda
toda la combustión de combustibles fósiles. Entonces, la gran pregunta que yo les hago a ustedes es si a pesar de que tenemos una enorme incertidumbre en el corto plazo, usted está pensando cómo transformar su propuesta de valor, su portafolio de productos, sus procesos, su modelo de negocio para el nuevo normal que viene, en donde, como les digo, hay algunos vectores que tienen bastante certeza. Porque vamos definitivamente a ver nuevas regulaciones, vamos a ver un cambio en el mismo contrato social, ¿verdad? Y vamos a ver un sistema global rebalanceado y vamos a ver que las placas tectónicas de la industria donde usted hoy compite se van a transformar. Y probablemente lo que hacía que sus clientes fueran fieles en el pasado no va a ser en el futuro. Entonces, vamos directamente más a cómo nos imaginamos ese consumidor del futuro. Cómo va a comprar, cómo se va a financiar, cómo va a usar la tecnología, cómo se va a entretener. Ya empezamos a ver unos cambios de esas conductas. Y recuerden, uno de los mayores catalizadores del comercio electrónico en China durante los últimos 5 años fue la aparición del SARS, del virus del SARS, que se atribuye que fue uno de los que detonó que esta empresa, que sean tan exitosas las empresas de comercio electrónico en China, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, ya las personas estamos empezando a aceptar mucho más la telemedicina. Estamos pensando obviamente vamos a salir a hacer mucho ejercicio al aire libre. Yo veo que los gimnasios probablemente van a tender a desaparecer muchos. Vamos a empezar a comer menos afuera porque obviamente es más caro y muchos restaurantes van a desaparecer. Probablemente vamos a comer comidas más sanas, vamos a apoyar más lo local y medio ambiente, ¿verdad? Vamos a cuestionar dónde vivimos con el teletrabajo, que digamos, antes se veía como un concepto interesante que unas pocas empresas tenían, hoy ha sido una necesidad. Vamos a ocupar menos espacio, más espacio en nuestra casa para el teletrabajo. Sin lugar a dudas, el tema de seguro del desempleo va a crecer. Vemos claramente cómo ya las empresas, por las consultas que hacen a nuestros departamentos legales, que se van a flexibilizar los contratos laborales, inclusive gente cambiando de carreras en industrias menos expuestas, ¿verdad? Grandes cambios en el entretenimiento, ¿verdad? Probablemente después de que nos dejen salir, vamos a tener más reuniones familiares, pero se va a seguir disparando el video, como Netflix, por ejemplo, y vamos a dejar de viajar, por lo menos para vacaciones, y cuidado, ¿no? Muchos hombres de negocios viendo que podemos colaborar sin necesidad de viajar, que produce estrés y cansancio, ¿verdad? Vamos a tener más reuniones virtuales. Y claramente podríamos esperar que cines y lugares de entretenimiento fuera de casa tengan una disminución significativa. Vamos a usar más tecnología, vamos a invertir más en educación, vamos a aprender más en línea y vamos a tener un consumidor más consciente de la necesidad del ahorro, probablemente que va a favorecer más servicios basados en suscripciones que disminuyen la inversión que yo tengo que hacer para comprar un producto. Pronto ya no quiero un automóvil como un servicio, quiero alquilarlo, ¿verdad? Obviamente pagos sin contacto se van a disparar, ¿verdad? Y como les decía, probablemente vamos a ver una transición más a como los millennials nos decían, de que vamos a valorar más las experiencias que las mismas posesiones materiales. Probablemente vamos a estar más líquidos y esperamos que pues, las compras en línea claramente van a aumentar. Entonces, con ese nuevo consumidor del futuro, la pregunta es cómo va a adaptar usted su empresa, sus capacidades, sus procesos para satisfacer ese consumidor de ese nuevo consumidor que está cambiando literalmente hábitos y algunos de esos hábitos no van a regresar a lo que eran antes, ¿verdad? Entonces, vean, nosotros les estamos haciendo una recomendación muy práctica a las empresas. Obviamente tenemos que tener un equipo de crisis que la mayoría de ustedes los tienen para estar pensando en todo lo que mencionaron ahora Eduardo y Pablo. Pero lo que le estamos sugiriendo es que dependiendo del tamaño de su empresa, y al menos, digamos, le pedimos a los gerentes generales que dediquen entre un 10 y un 20% de su tiempo de la semana en pensar, en estar un paso adelante. Ojalá si su organización tiene la capacidad de que ponga un equipo que esté pensando en esto, es un equipo no de estrategia tradicional, sino le llamamos estrategia ágil, porque ese equipo tiene que estar recopilando la inteligencia, cómo está cambiando el mercado, revisando escenarios de cómo va a estar su industria en el futuro, reestructurando la deuda para identificando esas oportunidades que puede haber y ver cuáles son las próximas jugadas estratégicas que usted puede hacer. Así como no nos imaginábamos que el precio del petróleo llegara a estar
en negativo, puede ser que haya activos, puede haber empresas o competidores suyos que usted en este momento no se imagina que usted era capaz de adquirir o que usted puede terminar siendo adquirido para salvar a su empresa, o alianzas estratégicas a través de joint ventures, ¿verdad? Entonces, vean, y este equipo de estrategia ágil, paso adelante, está informando al equipo de crisis de lo que viene, ¿verdad? Que está a la vuelta de la esquina. Ahora, me llama la atención cuando he hablado con empresarios dominicanos que han dejado la estrategia de lado y, digamos, tienen la creencia de que en tiempos de crisis ya no, o sea, hay que estar en modo reacción, apagando incendios y que no se puede hacer estrategia. Entonces hemos desarrollado un marco conceptual para ayudarles a ustedes a realmente entender qué significa hacer estrategia en tiempos de crisis, cuando obviamente lo que más nos llama la atención es la supervivencia y no estamos dedicando ese 10% para ver las oportunidades que nos da la crisis. Entonces vean qué interesante. Usted tenía antes de la crisis una estrategia o al menos un plan de negocios, algo que le decía para dónde iba a ir. Vino este bicho feo del COVID y nos ha traído muchísima incertidumbre. Entonces lo que estamos viendo es que obviamente esos planes estratégicos los estamos poniendo en el parqueo, un parking lot, porque se volvieron irrelevantes. De pronto entrar a ese mercado se volvió irrelevante, de pronto hacer esas inversiones se volvió irrelevante. Pero entonces la pregunta es, si este plan se volvió irrelevante, ¿ahora qué? Y lo que estamos viendo es que las empresas se están moviendo en dos campos. Uno es imposible hacer estrategia durante la crisis, entonces están en parálisis, literalmente, y hay otros que están como gallinas sin cabeza, corriendo en todas direcciones. Y ni la parálisis, ni el correr como gallinas sin cabeza en todas direcciones a lo loco, son una estrategia. Entonces la pregunta es cómo yo puedo hacer estrategia en tiempos de crisis. En EY hemos armado un marco conceptual, una metodología muy práctica que me permite a mí decidir de 5 estrategias que usted puede seguir en este momento o metodologías de planeamiento estratégico, cuál debe ser usted dependiendo de la condición de su empresa. Entonces, dependiendo de qué tan impredecible es el entorno, de qué tanto usted puede influenciar la nueva industria, el nuevo normal, o cuánta disrupción está sucediendo en las placas tectónicas de su industria, así es como usted debe actuar. Hoy lo que sí estamos claros es que la forma tradicional de hacer estrategia es obsoleta. Entonces, ¿qué les recomendamos? Vean qué interesante. Hay un enfoque, voy a regresarme aquí, hay un enfoque de estrategia donde si el mundo es muy impredecible como estamos ahora, usted debe seguir un enfoque más adaptativo. Es decir, estar monitoreando el entorno y al menos darle a sus equipos una dirección de hacia dónde remar, aunque esa dirección pueda cambiar. Conforme la niebla va desapareciendo, usted va a tener la oportunidad de ver si puede reinventar la industria donde usted opera o tener un enfoque visionario para usted tomar el liderazgo. Entonces, vean qué interesante. Si usted está aquí y usted hace planeamiento estratégico tradicional, probablemente con tanta incertidumbre, esa estrategia o va a estar equivocada o va a quedar obsoleta muy rápidamente. Entonces, lo que le estamos recomendando a las empresas es que definan escenarios de cómo puede, digamos, cuánto puede durar la crisis y qué tan grave puede ser la afectación de sus cadenas de suministro y de sus clientes, y que definan al menos una dirección estratégica hacia dónde ir, de una forma adaptativa, sin hacer grandes apuestas, mientras van obteniendo. De pronto, conforme la información que se va recibiendo, podemos definir ir en otra dirección hasta que se aclare, llamémosle los nublados del día, y donde usted tenga un punto y una certeza de cómo va a cambiar su industria, de tal forma que pueda hacer compromisos más importantes con una estrategia visionaria donde usted sea el líder de la nueva industria que va a salir formada, una estrategia innovadora o inclusive cómo usted reinventa su modelo de negocios, ¿verdad? Entonces, esto se hace utilizando lo que hacen los equipos militares, que es que crean escenarios, dependiendo cuánto cree usted que va a durar la crisis y qué impacto va a tener. Ya el escenario de que la crisis va a ser corta y va a tener un impacto pequeño ya está descartado. La pregunta es en cuál de estos escenarios va a caer usted y que usted tenga estrategias, que usted esté preparada como empresa, teniendo estrategias de qué hacer en cada uno de estos escenarios, en donde cada escenario puede ser que tenga cosas comunes, como por ejemplo, independientemente de cualquiera de estos escenarios, usted sabe que usted tiene que transformarse digitalmente, usted sabe que tiene que entrar a e-commerce. Entonces, esas son apuestas que de lo que llaman no regrets bets, que son decisiones estratégicas que no tienen marcha atrás para usted y que independientemente del escenario, usted las puede empezar a ejecutar para obtener ventaja competitiva sobre los competidores en este momento, ¿sí? Entonces, tal vez
Para terminar esta parte, los quiero dejar con algunas preguntas para que piensen, ¿verdad? Primero, ¿cómo va a ser el nuevo normal de su industria? ¿Cómo se imagina usted que va a ser la conducta de ese consumidor? ¿Cómo debe usted cambiar esa estrategia para adaptarse a esos cambios permanentes del sector? Si debe usted salir de algunos activos o unidades de negocios de su portafolio, ¿verdad? ¿Cómo va a transformar la propuesta de valor? ¿Qué va a significar éxito para usted en la crisis? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Quiere ganar participación de mercado? ¿Quiere recuperar la rentabilidad perdida? ¿Quiere simplemente sobrevivir? Y muy importante, ¿cómo va a reinventar su modelo de negocios, su estructura de costos, sus procesos, su propuesta de valor para ese nuevo consumidor del futuro? Y finalmente, aunque suene como extraño y casi que imposible, que se pregunte qué oportunidades existen para adquirir competidores menos afortunados a valoraciones que usted nunca se hubiera imaginado posibles en un entorno antes de la crisis, ¿verdad? Entonces, para terminar y darle la palabra a Luis Artavia, los quiero dejar con una pregunta que ha guiado, digamos, mi accionar y el de mi equipo de estrategia durante estos últimos días. Y la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cómo podría hacer usted para que esta crisis sea lo mejor que le ha pasado a usted y a su empresa? Voy a repetirla porque es una pregunta poderosa. ¿Cómo podría hacer usted para transformar esta crisis en algo que sea lo mejor que a usted le pudo haber pasado? ¿Qué paradigmas le permite la crisis transformar en este momento? ¿Qué cosas y cambios que quiso hacer por muchos años la crisis les está permitiendo a su empresa realmente hacerlo en este momento? ¿Y cómo puede usted reimaginar su empresa para ese futuro y salir ganadora en este proceso? Y ahora los dejo con nuestro socio principal, Luis Artavia. Gracias, Mario. Bueno, claramente hemos estado aprovechando el quehacer de muchos años asesorando a empresas en la parte financiera, estratégica y transaccional en la región, y hemos tratado de capitalizar todas esas experiencias que hemos tenido a lo largo de los años en un enfoque que nos permita realmente ver cómo ayudar a nuestros clientes en todas y cada una de las etapas pues que estamos enfrentando, ese Now, Next and Beyond, del cual nos han hablado Eduardo, Paulo y Mario. Claramente hoy, en el Now, la reacción inmediata es pues un control diario de la liquidez, el optimizar los flujos de pago, y eventualmente disponer de algunos activos no operativos para poder, digamos, nutrir a la operación de fuentes, ya sea de capital, para enfrentar las pérdidas o reducciones significativas de rentabilidad que indudablemente estamos experimentando todos y cada uno de nosotros en esta crisis. Algo importante y que no hay que dejar de lado, y quizás uno de los mensajes más importantes a este momento que llevamos de vivir esta situación, es que claramente va a venir un efecto rebote en donde de alguna forma esas pérdidas, ya sean en activos, o sea en negocios, o sea en liquidez que vamos a tener que experimentar o que estamos experimentando, se puedan de alguna forma minimizar a través de optimizar el fruto del efecto rebote. Pero para ello es importante prepararse. Y hay que prepararse básicamente desde nuestra perspectiva en dos grandes áreas. Una, necesitamos apoyar ese rebote con una reestructuración apropiada de nuestros pasivos. Claramente va a ser imposible que podamos hacer frente a nuestras obligaciones tal y cual estaban planteadas antes de la crisis de la forma en que las habíamos financiado. Y por otro lado, necesitamos recuperar el patrimonio perdido.
recuperar el patrimonio perdido para tener ese apoyo de parte de las instituciones financieras tradicionales y no tradicionales y poder hacer realidad algo que es muy cierto. Cualquier crisis que enfrentamos a nivel empresarial, personal, etcétera, siempre representa un riesgo, pero también representa una oportunidad. Y como nos lo han ilustrado anteriormente, esta crisis también representa oportunidades. ¿Oportunidades de qué? Oportunidades de acelerar los cambios que quería precisamente implementar en mi negocio. Adquirir aquellos competidores que tenía por ahí y que decía, bueno, sería una muy bonita oportunidad poderlos incorporar en el negocio. Entonces, tengo definitivamente que prepararme financieramente y esto tiene dos dimensiones. Una, calzar el flujo futuro con los flujos que provienen de las obligaciones que tengo, tanto en amortización como en intereses, y por otro lado, traer a mi operación nuevo capital. Y eso es fundamental. Pero claramente tengo que hacer un cambio táctico, sin entrar todavía a la profundidad de definir cuál es la mejor forma de enfrentar el nuevo normal. Un cambio táctico para realmente poder tener sobre la mesa la posibilidad de adquirir ya sean nuevas competencias que se requieren para lo que viene despuesito de que empecemos a normalizar la realidad económica, o para realmente consolidar las industrias en las cuales operamos. Porque claramente una forma de recuperar realmente rápidamente la rentabilidad de nuestros negocios es a través de la consolidación, es a través de poder administrar la misma cantidad de ingresos o quizás menos ingresos inmediatamente después de que pase, digamos, la parte más crítica de esta crisis, con menos costos y gastos de los que yo realmente tengo en este momento. Y ahí es donde las fusiones se convierten en el mecanismo estratégico para poder levantar rápidamente la rentabilidad. De modo que en el Next, reestructurar, capitalizar nuestros negocios y claramente definir nuestro plan táctico de una forma que nos permita aprovechar esas oportunidades que se estarán dando. Por otro lado, en el billón, ya Mario nos lo comentó, y creo que fue bastante claro, existen nuevas características en los consumidores y existirán claramente nuevos modelos de negocio que serán necesarios implementar para poder responder apropiadamente a las necesidades de nuestros clientes, de los consumidores. Y eso creo que es importantísimo, y eso es algo, como decía Eduardo, es una prioridad en estos momentos en el suicidio. Según nuestros estudios globales, esta crisis la van a superar aquellas empresas, y tal vez ahí, Mario, pasamos a la parte final, que tengan la capacidad para sentir, esto es importante, tienen que poder sentir y responder a los cambios con una velocidad mayor al promedio de sus competidores. Y la pregunta de qué está después del Next y contestarla es importante y va a dominar las demandas del mañana. Y esto creo que es fundamental que lo vayamos ya profundizando hoy mismo. Definir una estrategia asertiva es clave para lo que viene después del rebote. Anticipar cómo se van a comportar las fuerzas del mercado y que van a moldear el futuro de nuestros negocios es clave en este panorama que estamos enfrentando. Y claramente ver la oportunidad de esta disrupción para crear un mejor mundo de negocios es lo que de alguna forma debería estar empujando a nuestras organizaciones. Un mejor mundo de negocio en donde sustentemos nuestras operaciones más en la creación del bienestar para todos los seres humanos y menos en la generación de riqueza personal. Como bien puso Mario, lo expuso Mario en la parte de las ondas que se derivan de lo que estamos viviendo
creo que va a haber un cambio también en esa parte. Claramente las tres dimensiones, las grandes tres dimensiones a observar son el ahora. Estoy seguro que muchos de nuestras organizaciones están trabajando arduamente en esto. El después, ese plan táctico definitivamente es fundamental. Y el más allá. Y estoy seguro que la organización, al igual que la nuestra, que supere esta coyuntura, logrará responder apropiadamente a estas tres grandes dimensiones que se nos ponen por delante. Muchas gracias a todos los que han atendido este web seminar. Le paso la palabra a Mario para algunas consideraciones finales. Muchas gracias, Luis. Les voy a poner en la pantalla nuestros contactos por si tienen algunas preguntas específicas, pero nos gustaría aprovechar este momento para contestar preguntas que tengan. Ahí aparece el botón de las preguntas. Las preguntas que usted haga solamente le van a aparecer a usted y yo las voy a estar aquí filtrando. En caso que alguna no podamos contestar, con mucho gusto después podríamos abordarla en más detalle. Tengo una primera pregunta que me parece que es para Eduardo. Dice, ¿por qué los bancos hoy, a pesar de que me han aprobado una línea de crédito, no me la quieren desembolsar ahora que estamos en la crisis? Y si yo tengo que buscar líneas, métodos alternativos de financiamiento, ¿no serán estas fuentes mucho más caras? Preguntan, Eduardo. Gracias, Mario, y gracias por la pregunta. Los bancos también están viviendo, van a empezar a vivir, quizás los bancos estén muy en el now y están planeando qué les viene cuando puedan haber parte de sus deudores que no les paguen o que tengan atrasos en sus pagos. Entonces, este comportamiento es posible que se siga manteniendo de no seguir desembolsando líneas de crédito, porque también están en un proceso de proteger su liquidez, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es totalmente razonable. Fuentes no tradicionales de financiamiento más caras, bueno, asociadas con el nivel de riesgo, yo diría más bien, porque estas fuentes no tradicionales de financiamiento podrían ser aportes de capital o deudas subordinadas, o estructuras de financiamiento que contengan ciertos elementos específicos que los hacen para los prestamistas un poco más riesgosos y que por lo tanto ese riesgo deba ser cuantificado y cobrado dentro de la estructura. Entonces sí, podría haber algo de más crédito, pero la respuesta es no necesariamente, porque si esta fuente puede ser utilizada para fortalecer lo que llamamos el Tier 2 Capital, el capital de un segundo nivel, como una deuda subordinada, por ejemplo, y eso permite regresar a los bancos y tratar de obtener extensiones en las líneas de crédito, al final el costo ponderado podría no ser tan alto. Entonces, estas fuentes no tradicionales pueden, en resumen, dar estructuras diferentes que se justifiquen en el tiempo. Tal vez nada más agregar ahí, Mario. Creo que esta crisis ha puesto algo en evidencia, y es de alguna forma el descalce que existe estructuralmente en nuestro mercado regional, Centroamérica, Panamá y Dominicana, entre las fuentes de financiamiento y que son utilizadas para soportar los proyectos de inversión. Yo creo que aquí hay dos cosas que vamos a ver en cuanto al costo. Una es que vamos a tener que empezar a pagar un poquito más para poder realmente tener calzados los flujos de una forma apropiada. Porque ahora a muchas de las organizaciones en la región nos toma la crisis con un descalce entre el periodo de recuperación de las inversiones y el periodo de financiamiento de las mismas. De forma que sí vamos a tener que asumir un poquito más de costo financiero, y esto va a hacer que los bancos
indudablemente no solo tengan que cobrar ese riesgo incremental que estamos experimentando todos, sino que por otro lado tengan que empezar a cobrar el riesgo de calce que ellos mismos tienen en sus balances. Y es que pareciera paradójico, pero ya el impacto que el retraso de pagos a los bancos podría tener, podría empezar a comprometer niveles de solvencia y suficiencia patrimonial. Y entonces, por más líquido que haya estado un banco, va a tener que empezar a también controlar ese NAV en su tesorería para poder enfrentar no solo las necesidades de sus operaciones, sino las necesidades prioritarias de sus clientes. Muy bien, muy interesante. Una pregunta para Pablo, dice, en el plazo inmediato la prioridad de las empresas es principalmente mantenerse operando. ¿Cuáles son las principales herramientas de las que se podría echar mano para la continuidad de negocio? Y Pablo, si podrías dar un poquito eso, tanto qué implica para la empresa más grande y qué implica para la MIPYME. Ok, muchas gracias, Mario. Bueno, nosotros lo que hablamos, y quizás, digamos, dependiendo de si estamos tanto en una gran empresa como una pequeña o mediana empresa, hablamos de los quick wins, ¿no? Aquellas acciones que podamos tomar a corto plazo para generar efectivo y ayudar a la liquidez de la empresa, ¿no? Y lo que mencionábamos anteriormente en los pilares de esa administración del efectivo, cómo tenemos que analizar y priorizar los pagos a proveedores y viendo qué margen tenemos para que prorrogando esos pagos podamos generar efectivos, o lo que hablábamos de las reducciones en el personal, y aquí tener en cuenta que cuando hagamos suspensiones temporales de empleo, tenemos que saber que luego ese personal se nos va a reincorporar y por tanto tenemos que analizar si va a ser necesario o no, y cuál es el personal prioritario para la vuelta y cuál no. También lo que hemos mencionado anteriormente, pedirle una ayuda al top management y a la gerencia, que arrime el hombro y esté dispuesto a reducir su salario en estos momentos y buscar toda aquella maximización del efectivo, que sea tanto de limpieza de inventarios o venta de activos y por supuesto, posponiendo cualquier inversión que no sea indispensable llevar adelante, ¿no? Buenísimo. Y Cristina Santana nos pregunta que qué recomiendan para las MIPYMES, por ejemplo, que han tenido que suspender labores. Esa me gustaría contestarla a mí. Para mí, las MIPYMES son, lamentablemente, el eslabón más débil de la cadena. Son las empresas que más afectan el tejido social por la cantidad de empleo que generan. Sin embargo, creo que tienen menos recursos y opciones para poder salir adelante. Si yo fuera una MIPYME, trataría de acogerme al máximo de las opciones que están dando los gobiernos para apoyarlas. Algunas van a estar en sectores, digamos, prioritarios y otras no lo van a estar, pero yo trataría de apoyarme a todas las medidas posibles y buscar mucho las alianzas estratégicas con otras MIPYMES o empresas grandes para tratar de sobrevivir, estar muy cerca a mis clientes para ver cómo los puedo servir mejor en este momento. Después nos pregunta Modesto, ¿qué va a suceder con los países o economías en las cuales la tecnología o la comunicación no tiene una estructura fuerte para el telecomercio? Bueno, yo creo que hoy el no tener una estructura fuerte para el telecomercio es una desventaja competitiva. Lo que estamos viendo es que algunos países que están retrasados probablemente van a dar un salto, digamos, de rana, por así decirlo, un salto importante a redes, digamos, 5G y otras formas que les aceleren, pero mientras tanto, por lo menos hay que apalancarse de las estructuras de redes de telefonía móvil y de datos, que son las que son más, digamos, fáciles de implementar en el corto plazo sin tener que hacer grandes inversiones, digamos, en temas. Pero esto es algo que todos vamos a tener que, los países que estén con ese rezago van definitivamente a quedarse atrás. Luis, una pregunta muy interesante para vos es que, digamos, vos que conversás diariamente con muchos empresarios dominicanos, preguntan, ¿qué medidas concretas estás viendo tomar a los empresarios dominicanos para sobrevivir
esta crisis? Bueno, yo creo que el empresario dominicano, digamos, se caracteriza por ser alguien que efectivamente está tratando de ver, digamos, las oportunidades que se le están presentando producto de esta crisis. A mí me llama la atención tres cosas fundamentales o principalmente he estado viendo. Uno, es una revisión hacia adentro de sus negocios, tratando de aprovechar, digamos, este tiempo en donde sus equipos quizás no pueden estar volcados como tradicionalmente lo están hacia el mercado, están volcados hacia adentro tratando de acelerar procesos de transformación internos que les permitan tener una mejor posición para capitalizar los efectos del rebote y los efectos del nuevo normal. Esa es una tendencia que estoy viendo marcada en el empresario dominicano con el que he tenido oportunidad de conversar. Por otro lado, estoy viendo empresarios dominicanos también pues que tienen una posición de menos impacto, ya sea por la industria en que operan o por la forma en que tenían financiados sus negocios, viendo la posibilidad de aprovechar para consolidar industria. O sea, para tratar de ya sea de adquirir o fusionarse con otros jugadores del mercado y así poder aprovechar de mejor forma y de una forma más eficiente desde una perspectiva económica la oportunidad que se les va a plantear más adelante. Quizás lo que menos he visto, y es algo que creo que es importante hacer énfasis, aunque ya hay algunos que ya han hecho algunas preguntas alrededor de esto, es el repensamiento de ese nuevo normal y de los cambios que tienen que hacer en su estructura, en su estrategia y en su modelo operativo para adaptarse a eso. Ahí es donde, si bien es cierto, he notado preocupación de algunos de los clientes que tenemos por allá, sí veo, digamos, menos énfasis del que sí estoy viendo en otros países de la región o incluso en un Colombia, un México, un Perú o un Chile. De forma que veo que sí, que efectivamente se están enfocando en la oportunidad que se presenta por delante y claramente todas estas iniciativas, después de haber pasado por un proceso o estar pasando por un proceso muy enfocado en la protección del efectivo para poder realmente salvaguardar su activo más importante, que son las personas, y adicionalmente para garantizarse pues la sobrevivencia después del tsunami, ¿verdad? Porque realmente lo que estamos viviendo desde una perspectiva económica es un tsunami y ya una vez que las aguas se calmen, pues la idea es que hayamos sobrevivido y eso es precisamente en donde se ha estado enfocado durante este tiempo. Muy bien. Alguien nos pregunta, una pregunta anónima, dice, trabajo para una empresa líder en República Dominicana del sector de consumo masivo, pero con una estructura de distribución y manufactura un poco anticuada. ¿Cuál debería ser la o las estrategias para fortalecer la distribución del producto sin depender tanto de los clientes tradicionales? Bueno, yo a esta persona lo que le puedo decir es que hemos estado ayudando, por ejemplo, a empresas en Nicaragua, en Honduras, con esquemas de distribución, digamos, bastante anticuados, a repensar su go-to-market, su estrategia de ida al mercado y a incrementar modelos innovadores en lo que llamamos entrega a la última milla. Entonces, desde modelos que lo conecten a usted directamente con su consumidor final, quitando eslabones en la cadena de abastecimiento, hasta estrategias más innovadoras que apalancan la tecnología para que usted pueda optimizar y pueda distribuir y llegar a más puntos a un menor costo. Es algo digamos, que podríamos conversar si quiere después. Yo creo que nos queda tiempo para un par de preguntas Mario, más. ¿me escuchas? Ya, te escucho. No, yo solo quería complementar eso que acabas de decir.
porque realmente hay como seis razones para hacer adquisiciones de una compañía o joint ventures con otras compañías, que puedo enumerarlas tal vez rápidamente. Una razón de por qué uno puede pensar en hacer una adquisición es porque puedo mejorar el desempeño de la compañía que quiero adquirir. Claramente esa pregunta no respondería, digamos, a este patrón, a este arquetipo de posibilidad de negociación. La otra muy utilizada es lo que mencionaba Luis hace un rato de puedo querer hacer una adquisición para consolidar o para remover capacidad en exceso que haya en alguna industria. Pero una tercera que sí quería y me parece que encaja muy bien aquí es para crear acceso para mejorar el acceso al mercado de mi compañía. Y si tiene una cadena de distribución que es un poco obsoleta, no me acuerdo cómo es que le llamó, o quizás débil, pues entonces sí podría pensar uno en que esto es una de las razones por las cuales tratar de tomar una posición en una compañía con una distribución bien sólida y sinergística, con la cual haya sinergias, que podría ser bien interesante. Hay otras razones, 2 o 3 más fundamentales a 20,000 pies de altura cuando hacer una adquisición, pero aquí me pareció que se presentaba el contexto para dar esta respuesta. Eduardo, y qué interesante, porque he visto muchas empresas de consumo masivo en América Latina que literalmente han adquirido a canales de distribución para tener control de esa cadena de abastecimiento. Sí, Una y última, lo hemos visto al revés, Mario, lo hemos visto al revés también, en donde compañías que tienen una gran capacidad de distribución empiezan a adquirir compañías, marcas muy buenas o compañías tal vez más pequeñas, pero con marcas bien sólidas y bien posicionadas, precisamente porque pueden mejorar el desempeño de la compañía que quieren adquirir, poniendo sus productos en mi propia canal de distribución, o mi propia fuerza de distribución, que puede ser muy sólida. Disculpa, eso lo quería complementar ahí. Y una última pregunta, porque ya tenemos que entrar a otro webinar. Es una pregunta un poquito, yo diría que interesante, y me parece que es para Eduardo o Luis. ¿Cómo sé si debo vender mi empresa o cómo sé si debo comprar a un competidor? No sé si nos puedes dar algunos tips de eso, así como... Bueno, dale, Luis, dale. Sí, vamos a ver, la decisión de comprar y vender es una decisión que claramente está en la agenda del C-Suite en este momento. Vamos a ver, yo siempre le digo a los clientes, bueno, ¿cuándo se vende una compañía? Cuando hay compradores, definitivamente. Pero en esta coyuntura que tenemos hoy, realmente la adquisición o la fusión juega un papel medular en la estrategia de, ya sea de potencialización o de conservación del negocio en el mediano y largo plazo. ¿Cuándo debería yo realmente, parado en el hoy, vender mi compañía? Cuando realmente siento que esa capitalización que todos vamos a tener que tener posterior a que pase la parte más alta de esta ola, es básicamente imposible de hacer con recursos de mis accionistas o de la compañía. En ese momento, yo tengo realmente que pensar si debo vender una parte o la totalidad de mi negocio, porque de esa inyección de capital dependerá la sobrevivencia en el mediano y largo plazo. Porque tal vez en el mediano plazo yo pueda sobrevivir, pero los cambios que se vienen a nivel transformacional después de que hayamos descubierto el nuevo normal son fundamentales y van a requerir de muchísimo capital. Esto eliminando, sacando de la ecuación lo que los bancos me van a pedir para poder mantenerme financiada mi operación. ¿Cuándo debo comprar? Desde mi perspectiva, debo comprar cuando realmente estoy en una industria en donde la sobrecapacidad era
parte de las reglas del juego en un determinado momento antes de esta crisis. ¿Y por qué comprar en este momento? Porque efectivamente es la mejor forma de hacer una recuperación rápida de la rentabilidad. Claramente, pues esto va a implicar desmovilización de talento humano, de una industria, etcétera, pero quizás es la mejor forma de acelerar, digamos, la recuperación de los negocios y de aprovechar, digamos, el efecto rebote que vamos sin lugar a dudas a experimentar. No sé, Eduardo, si querés agregar, digamos, tus comentarios a este tema. Mira, yo creo que por un tema de tiempo, creo que lo abarcaste todo muy bien. Excelente, nos encantaría seguir contestando preguntas, hay algunas aquí bien interesantes, pero las vamos a dejar para una segunda ocasión. Ahí tienen nuestros contactos, vamos a enviarles copia de la grabación y los slides. Y les agradecemos mucho a todos los que nos han acompañado el día de hoy y recuerden que estamos para servirles en caso que necesiten ayuda para salir adelante en esta crisis. Les deseo mucha salud y bienestar con sus familias. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.